Estamos con Idinael Tejeda, cantautor colombiano, compositor de la costa colombiana. Nos conocimos hace ya 4, casi 5 años, a raíz de pandemia y que teníamos que cantar todos a través del computador en ese momento. Y bueno, cosechamos ahí un contacto a distancia, eh, que pues bueno, nos ha llevado hasta el día de hoy. Y Dinael, buenas tardes aquí en España, buenos días en Colombia. Muchas gracias por prestarnos tus palabras. ¿Y cómo estás? ¿Cómo está la costa? Bueno, buena y bendecida tarde para todos los oyentes. Reciban mi abrazo de amor y paz. Antes, gracias por esta invitación, por invitarme a compartir palabra. La costa Caribe. Recuerda que Colombia tiene la fortuna de tener dos costas, ¿no? Pacífico y la Caribe. No tenemos Atlántico, tenemos Caribe, Mar Caribe. Yo estoy radicado en Cali ya hace unos, unos 15 años, 16 años otra vez. Estuve por acá en los años 90. Me retorné a mi tierra a estudiar cine y audiovisuales y luego me vine hacia Cali otra vez, hacia tu tierra. Cali es tu tierra, ¿no, Franco? Sí, sí, correcto. Ah, bueno. Y bueno, aquí me casé con una hermosa negrita y decidí quedarme aquí por amor en esta bella Cali salsera y pluricultural, ¿no? De música andina y de filarmónica y de música del Pacífico. Gente muy linda. Y paisajes, El, el, y el paisaje, claro, Cali tiene algo en hermosísimos. particular que, pues, desde un poquito la distancia extraño algunas cosas y una de ellas es que Cali, sí, lo que dices, es muy pluricultural. Y lo comparo tanto en la cocina como en la música, ¿no? Tenemos de todo un poco. Sí, claro que sí, sí. Aquí por donde tú caminas se respira la alegría y sientes también el sabor de, la, de esa magia culinaria del Pacífico. Yo quería saber un poco quién es Idinael, de dónde viene, de dónde nace primero su gusto por la música y cuáles han sido estos años en los que has estado haciendo música. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuándo tocaste una guitarra? Bueno, y Nael viene de una comunidad indígena, Taganga, más conocido como un pueblo de pescadores anclado en el mar Caribe, a tan solo 10 minutos de la capital del Magdalena, de Santa Marta. Se llama Taganga, vocablo indígena, mar que se adentra a la tierra. Sí, porque es una ensenada de padre pescador artesanal y madre vendedora de pescado, ya fallecidos ambos. Fíjate, casualmente mi papá me lo arrebató el COVID. El COVID me lastimó mucho. Se llevó varios familiares y entre ellos también se llevó un gran amigo, músico que quizá tú conociste, a Mauricio Palado. Ujú. Eh, y mi mamá, vendedora de pescado, ella que se falleció en el 2004, ¿sí? Entonces, tuve la locura de nacer un 14 de febrero a las 5 de la mañana cuando se celebraban los carnavales. Para esa época estaba el carnaval en furor. Sabes que el carnaval se empezó, fue en la costa, directamente en Santa Marta, que es la ciudad más antigua. Y después se lo llevaron para Barranquilla, lo institucionalizaron, ahora es el carnaval de Barranquilla. Pero entonces nací yo ahí con esos colores de carnaval, eh, el, el ritmo de porro paliteado y toda esa alegría, toda esa locura. Yo creo que mi mamá llegó y dijo, anda, este muchacho vino a nacer en pleno carnaval y todavía un viernes 14 de febrero a las 5 de la mañana, madrugado, vamos a castigarlo, vamos a poner un nombre raro. Y me pusieron Idinael. Ya, entonces, pero a mí me encantó. Entonces,
de allí vengo. Y me quería la otra parte de la familia, porque como mi mamá se iba a vender pescado, no tenía tiempo para estar conmigo, ¿vale? Entonces me fui a la otra parte de la familia y el viejo Edgardo Matos, eh, a quien le digo actualmente mi papá, pero en sí es primo mío, me termina de criar. Él se casó con una hermana mía, a la que le digo mamá, que la reconocí como. Y llega la guitarra a mi vida a la edad de, a los 15 años, me estaba paralizando, se me elevó una piquelasto y me llevaron al Hospital San Juan de Dios antes que los corruptos acabaran con el San Juan de Dios de Santa Marta. Eh, y los médicos le dijeron, este muchacho no puede agitarse durante un tiempo largo, parece que tiene un soplo en el corazón, entonces hay que aquietarlo. Yo practicaba taekwondo en ese entonces, yo era muy inquieto, jugaba raquetbol en la playa. Como todo niño, como todo pelado, era demasiado inquieto, entonces me tocó quedarme tranquilo. El viejo se la ingenia y él compra una guitarra, que para aprender él a tocar, pero la colgó en el cuarto de nosotros. Ahí está, ahí compartía yo cuarto con tres hermanitos más. Eh, y ahí empecé a dar los primeros pinitos con la guitarra. Realmente no quería tocar guitarra, era una cuestión de como un pasatiempo. Cuando yo toco el primer la y hago el primer círculo armónico, la remí, yo digo, da, esta cosa suena bonita. Bueno, ¿y cómo afinaste eso? Resulta que él no solamente compró la guitarra, sino se compra un método de guitarra sencillo, como todos para principiantes, de un señor monasterio. De estos libritos que antes Sí, habían con canciones y tal. sí, pero este era un libro con mejor presentacioncita, una pastica dura. Dale, entonces él tenía la biblioteca, sí, sí me gustaba leer. Entonces, en ese tiempo, pues lo que fui a la biblioteca y para apoyarme un poquito la disciplina que estaba cogiendo, bueno, no digamos disciplina, el momentico de destrave, de coger la guitarra, me encontré con ese libro de este señor monasterio y ahí empecé como a afinar la guitarra. Y fui aprendiendo cositas de manera autodidacta. eh, y ahí empecé. Fue muy duro porque tú sabes, pueblo chiquito, dicen pueblo chiquito, infierno grande, ¿cierto? Y, Sí. y un pueblo anclado a la orilla del mar, la gente es muy dicharachera. Tú miras en Cuba cómo es la gente, hacer, mira cómo maman gallo, cómo molestan, ¿ves? Entonces, cuando yo salía de pronto con la guitarra, me colocaba en el sardinel, en el piso de la abuela, de pronto a tocar la guitarra, pasaban los muchachos grandecitos y decían, ¡Anda! ¡Está loco! ¡Se la fumó verde! Entonces, a mí me daba mucha pena esa vaina y yo lo que hacía era esconderme. Oh, hubo muchos momentos que me encerraba en el cuarto, en el baño, para poder practicar porque me daba pena que me vieran. No sé en qué momento la metamorfosis se hizo rauda y ya yo estaba intentando subirme a un escenario cantando una canción de Piero. ¿Ves? Y Y te ahí dejó de fui. dar pena hacerlo en público. Sí, eso fue en el año 86 y recuerdo que el proceso fue muy rápido, no sé por qué. Entonces ya estaba intentando, ya yo estaba impregnado con Silvio Rodríguez y toda esa locura y el Parque Tayrona y me escapaba para el Parque Tayrona. Y llegaban los buses a Taganga de las niñas, las chicas de Bogotá, las chicas caleñas, las chicas paisas. Entonces en Bogotá había un movimiento de trova cubana bastante fuerte. Pues, recuerda que Silvio llegaba allá, llegaba a Medellín, creo que hasta Barranquilla logró llegar, no sé, pero más que todo el movimiento lo traían entonces las, las, las paisanitas cachacas. Venían los buses y traían caseticos. Claro, entonces yo aprovechaba, cogía con la guitarra y salía a pantallar por la playa. Entonces medio me sabía unas canciones ahí y era
¿cómo es que le llaman eso? Metía cuento, metía cuento. No, yo toco una Sí. cosita y las nenas, oh, escuchar el taganguerito y esta cuestión. Y me fue gustando esa cuestión de compartir canciones, no solamente para un solo público, sino que a veces las nenas invitaban a sus papitos. Entonces nos sentábamos en la arena, a la orilla del mar. Ya te puedes imaginar el escenario. Y después fui buscando meterme más al ambiente. Cuando menos pensé, ya estaba tocando para un público, con los errores Y, habidos y por haber, y todavía con el deseo de aprender. Sí, ahí empezó la música. Luego salgo de Taganga, me mandan para para Santander de Quilichao. En Santander de Quilichao llegué con lo básico de la guitarra. Allá encuentro unos muchachos, me invitan a formar parte de un grupo de música andina y de repeso me pusieron a vocalizar, a tocar música andina, pero lo bonito fue ir aprendiendo acerca de la música andina, no solamente la música andina colombiana, sino también la música andina que venía desde Bolivia, Perú, ya, Chile. Ecuador. Claro, tuve la fortuna también que cuando estaba con Silvio Rodríguez y un alumno de mi papá, porque mi papá Edgardo es profesor de química de la Universidad del Magdalena, un alumno de él que cuando pasaba por la casa los sábados a pescar, a bucear, el man Eduardo Barro se llama el hombre, no lo voy a olvidar. Eduardo Barro llegaba y cogía la guitarra mía, la guitarra esa básica, y él tocaba algo de Silvio Rodríguez y me dejó una vez un casete, un lado de Silvio Rodríguez y un lado de Pablo Milanés. Entonces esa vaina me tenía a mí la cabeza toda volada y así como toca tum, 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 turum, tum, la masa. ¿Qué es eso? Yo quiero tocar esa vaina así. Bueno, pero entonces también en ese instante me encontré que mi papá tenía un casete de Inti Limani. Entonces ya escuchaba La Mariposa, entonces ya escuchaba Amores Hallarás, a los en los años 80, imagínate, un pelado de 16 años, ya, Y ya en está esa época que no se escuchaba, digamos, no se popularizaba tanto en el país esa música, ¿no? exactamente. Entonces, mientras los otros peladitos estaban pegados, escuchando al Binomio de Oro, Diomedes Díaz, que yo también escuché eso, obviamente, pero lo mío era como bajarle un cambio más a la cuestión. Yo le bajaba muchos cambios, ¿sí? Entonces también escuchaba mucha música clásica, que es muy difícil para un oído normal, escuchar la música clásica yo trataba de entender y escuchar con audífonos toda la cuestión porque era el Walkman, ¿sí? Claro. O el acetato. Entonces mi viejo tenía algunas obras y yo las colocaba en el tocadisco ahí, en el equipo de sonido y trataba de escucharlas y eso me hechizaba. Entonces me fui haciendo más sensible. Yo creo que ya nacimos todos con esa sensibilidad, entonces la fui despertando más. Ya cuando llegué a Santander de Quilichao y me dieron la oportunidad de cantar, te imaginas yo cantando, voy a cantar, ay, no me acuerdo ahorita, permíteme si me permites. A ver, Sí, sí. era como de Jarcas. Voy a Ujú. contarles hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarles de tristes desengaños, de ilusiones entre montañas y valles he nacido. Me acunan los buenos en son y canto, y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampollas con el viento. Guayay, guayay, ay, 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 guayay, ay, guayay, 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 ay, 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 guayay, ay. Entonces los pelados me decían, anda, mira, un costeño cantando música andina, boliviana, le hace falta que diga, ay, hombre.
Entonces, mamando gallo, a veces decía, ay, hombre, guapaje, guaya, guaya. Entonces, se convirtió todo en una camaradería y fui aprendiendo con ellos, les agradezco mucho. De ahí me pasé para Jamundí. En Jamundí conocí a Beto Riasco, conocí al Grupo Julares, cuando era el Grupo Julares, Beto Riasco, Diego Coy, Walter Perlaza, y conocí a Oscar Huerta, que venía con ese poder de la música cubana. Por Oscar Huerta conocí ahí a Pedro Luis Ferrer. Ya, Pedro entonces Luis me Ferrer. fui metiendo de lleno en esa vaina y ya la guitarra empezó a ser más protagonista, empezó a llenarme más el corazón y a meterse más en la piel. Y eso te quería preguntar, digamos, ¿cuáles fueron esos artistas? Ya has mencionado algunos, empezando por Silvio, pues que te nutrieron. Uno de eso, ¿cuáles y por qué? ¿Cuál fue esa razón que vos dijiste, estos cantautores me gustan por esto? Ya, bueno, Silvio y Pablo, yo empecé a identificarme de una con ellos, pese a que escuchaba a Piero y me gusta mucho su música, ¿no? Pues yo canto Pedro Nadie. Pedro venía pensando en la Juana para la siesta, tenía en las manos hijo de luna y un amor puro como la tierra. Sí, no, o sea, fue un referente, pero no me metí por allí, me gustaba más eso de Silvio Rodríguez, y además el trabajo que llegó a mi vida de Pablo Milanés fue cuando él canta a José Martí. Entonces, ahí estaba la guitarra. Yo siempre perseguía la cuestión de la guitarra. Y donde había guitarra yo estaba pendiente. Por ejemplo, el vallenato. Si tú miras el vallenato Ujú. jularesco, el primer vallenato, la guitarra, yo buscaba siempre dónde era que estaba la bendita guitarra. Cuando yo escucho eso, entonces dije, ahora vamos a aprender vallenato. ¿Cuál es el golpe del paseo vallenato? El merengue diferente. Empecé a estudiarlo por mis propios medios. ¿Ya? Entonces en el vallenato me encontré con el maestro Landero, ¿ya? Y con el que compuso eh, El Indio Sinuano, que es una canción protesta. Entonces, en el 90, cuando yo llego a la Universidad de Magdalena a estudiar ingeniería pesquera, que me desvié, empecé fue a darme cuenta que la música era utilizada para decir, óyeme, eso no está bien, basta. Oye, eso no estás haciendo las cosas bien, a manera de protesta, la música que llamaron de protesta o canción social. Y el Acción social, movimiento, y sí. el movimiento fuerte estaba en toda Latinoamérica, que sufrieron todas esas dictaduras. Y sin embargo, no quiere decir que Colombia no sufrió dictadura. Nosotros siempre hemos sufrido dictaduras disfrazadas de democracia. ¿Sí? Entonces, aquí habían referentes como Anne Jaime, como Luis Gabriel, y estaba también el maestro José. La sentencia que el alcalde halló dio por cada dama, porque tuve con mi mano al patrón que castigar, que quiso a mi familia, llégamela en respetar. O Arnulfo Briseño, con ¿A quién engañas, abuelo? ¿Sí? Sí. Entonces yo decía, todo el que quiera hablar, decir algo, eso va conmigo. Entonces llega Atahualpa Yupanqui, ahí Mercedes Sosa interpretando a David Lebón, interpretando a Atahualpa Yupanqui, interpretando a Violeta Parra, y empecé a abrir mi mundo y a escuchar a la misma Violeta Parra, la Peña de los Parras, ya, a Rafael Urraza, a Alfredo Citarrosa, ¿ve? A Jorge Gafrune, José Larralde. Entonces mi cabeza se fue volviendo, ¿sabes? Fui creciendo y decía, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero meterme por ese lado. Y ya, dime, No, 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 sí. y ya ha pasado los 90 cuando yo conozco a Oscar, porque yo tocaba, ¿por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar.
porque no engraso los ejes, me llaman avance, a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Entonces, y tocaba música latinoamericana, pero era así, con ese viaje siempre. Cuando hacía algo rápido era que ha vivido penando por causa de un mal amor, de Alfredo Citarrosa. Entonces Oscar llega y me dice, hey, 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 Acere, nosotros somos hombres Caribe, tienes que tocar el son. Yo no sé, independizar la síncopa. Entonces él me fue metiendo en ese cuento y me fue enseñando. Entonces, y tenía razón, claro, para mí era fácil eso, porque yo nací con eso, pero yo no lo había despertado. Lo que te digo, la Y, gente, todos tienen la capacidad de ser sensibles, pero también tienen la capacidad de hacer daño. Entonces, si tú despiertas eso, te vas a hacer daño o te haces más sensible, más sentipensante, más humano. ¿Sí? Entonces yo desperté ese ser caribe y yo, qué bacano. Entonces la primera canción que yo toqué con esos lineamientos que me enseñó Oscar Huerta, el cubano, fue Guajirito Soy. Es que por San Antonio de los Baños me fue imposible no vivir. Una loma y un río fueron vecinos míos. Llegué donde el amor se quiso abrir. Llegué donde el amor se quiso abrir. Y eso tiene una parte que podía ser complicada para un principiante. Eh, Esto. Soy de un viejo bosque de oro madera que los hacheros fueron a extinguir de una cadena. Ese corte. ujú, Al porvenir, guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy. Entonces ahí me fui soltando a experimentar, ya quería montar canciones de salsa, ya, y me fui, y sin darme cuenta se me fue educando el oído, sin darme cuenta, no sé, como dice la canción, ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero y, empecé a sacar canciones y ampliar mi repertorio, y y bueno, General, ahí va. y te quería preguntar, digamos, la música que haces, que pues de primera mano la conozco, tiene un gran sentido social, está direccionada también un poco a la reflexión. Y viendo, esto es una pregunta, pues como le llamamos nosotros, pues como una pregunta columna, y es que siempre la hacemos, Ajá, y es como mirar cuál es la situación actual de la música, pregunta uno, y por qué decides hacer la música que haces. Digamos, en relación con la primera pregunta, ¿cómo ves la música hoy en día, lo que se hace actualmente? ajá, Hablo no solamente del reggaetón, sino pues de otras músicas que se hacen. claro. eh, digamos, ¿por qué decides hacer lo que haces? Que obviamente pues acá, esto es un ambiente de cantautores y sabemos que es re difícil eh, darse a conocer, tener contratos, tener conciertos, es una lucha constante. ¿Por qué decidir hacer lo que haces Hacerlo más y difícil, cuál es tu visión de la música? hacerlo Sí, más difícil. Tú mismo buscaste que te aislaran. Póngase a hacer canciones de otro, cante bolero, cante salsa, cante aquello, cante el otro, ¿no? Tú tienes que creer en ti, y si tú crees en ti, sabes que tienes un mensaje para compartir, y así como otros tuvieron su oportunidad, tú también puedes buscar esa oportunidad, aunque no tengas el padrino, no tengas las grandes disqueras, no tengas las plataformas, no tengas el apoyo. No desista. Uno tiene que manejar en estos casos la ataraxia, que nada te saque de tu eje, sigue para adelante, sigue apostándole. Lo que se está suscitando durante la música y eso se ha dado
durante, yo creo que en la historia, es el facilismo musical. Sí, son las radios, las grandes productoras y especialmente la radio, los que dicen lo que dictaminan qué es éxito y qué no es un éxito. Entonces, Ujú. cuando ellos disparan, tú sabes que a nosotros nos conquistan por los oídos, a las mujeres las conquistamos por los oídos, ¿sabes? Lo que escucha, lo que escucha, lo que escucha, lo que escucha, lo que escucha. Sí, y a veces no le damos tiempo ni de recapacitar, de reflexionar, pensar. Entonces tú, los que pagan la payola, los que tienen la forma de pagar la payola, entonces están escuchando una canción de reggaetón que su contenido es trivial, básico, pero eso según, como suena mucho, ese es un exitazo, y eso es lo que piden los jóvenes, inclusive muchos adultos escuchan a ciertos reggaetoneros, o hay también músicos, por ejemplo, que han tenido una trayectoria importante y quizá por temor de pasar de moda o que los dejen allá en el olvido, empiezan a buscar aliarse y hacer un trabajo musical con un reggaetonero o algo para ver cómo pegan y ahí se van otra vez y siguen un poquito más recibiendo los aplausos de ese público, ¿ya? Entonces, para tomar la decisión que no solamente yo, me imagino que somos muchos, son muchos que vamos de la mano de hacer nuestra propia canción, intentar aportar desde nuestra trinchera. Yo pues lo hago desde mi cancurva creativa le llamo yo. Eh, Hay que tener coraje para hacer eso, porque no se tiene el apoyo económico, ¿ve? Vivimos con menos que lo básico, vivo yo, pero ay, siempre me vas a ver sonriendo, ya haciendo canciones, haciendo canciones, haciendo canciones. Entonces hay que manejar hay que ser estoico, hay que manejar la ataraxia, hay que creer en uno mismo. ¿Tú crees que la... Como, como los movimientos son crueles, porque en todas partes va a haber gente que quiere tejer y va a haber gente que siempre va a actuar a partir de la ventaja, ¿sí? Entonces, Sí. hay gente que comparte los espacios. Mire, fulanito, hey, yo toqué en este lugar, ve, lleva tus papeles y toca allá, corre. Rarito, fíjate, lo que te estoy diciendo yo, eso tú no lo vas a escuchar por ningún lado. Hay gente que se mejor se calla las cosas y están en todo su derecho de compartir o no compartir. Es lo que le digo también a los muchachos. Nadie está obligado a amarte, nadie está obligado a llamarte, nadie está obligado a decirte que te quiere. Todo el mundo marcha como debe, ¿sí? Tienes que aprender a prepararte a recibir y a dar sin querer de pronto que te respondan de la misma manera, ¿sí? Haz lo que te haga feliz, hazlo. Y eso viene con paqueticos de dolor, de golpes duros, ay, de pronto que se unen en grupos por ahí, te cierran los espacios. Todo eso se tiene que dar y eso es maravilloso, porque soy de los que dice que por las cosas que he vivido, yo le digo a la gente, hasta las pruebas que nos presenta la vida, esos inconvenientes duros que nos sacan lágrimas, que a veces sentimos que vamos a tocar fondo, son una bendición. Y son una bendición que despiertan, sacan ese guerrero que nosotros todos tenemos allá adentro. Y de acuerdo a nuestro caminar, si hemos ido metiendo en la mochila conocimiento, vamos a saber enfrentar esos inconvenientes, todas esas pruebas. Cuando no tenemos base, podemos llegar a caer muy mal. Drogas, alcoholismo, la baja autoestima, todo nos puede lastimar. Entonces, por eso hay Y, que estar firme. Dime.
Mira que eso que mencionas como para redondear, es algo que desde casi una postura editorial de nosotros eh, lo hemos observado y no solamente lo observé en Cali, pues yo estuve en la actividad ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no es tanto, fueron 6 años Ujú. cantando. Y era como la desunión como tal de la canción de autor. Lo vi también en Argentina, eh, Sí, un poco menos grave, viviendo allá, y me causó mucha curiosidad que a pesar que, por ejemplo, en Madrid hay una gran movida de cantautores y hay todo el tiempo algo que hacer para ellos, para nosotros, también existe y es un poco, por ejemplo, el objetivo de esta plataforma que es como, bueno, hay que agremiarse lo que mencionabas ahorita, hay que siempre como a los que están sobre todo un poco más, decirlo así, un poco más arriba, eh, jalar a los que tienen más dificultades, abriendo conciertos, presentándolos a los ujú, escenarios. Y bueno, esa desunión yo pienso que también ha provocado que se creen islas de, digamos, como islas de creación, donde hay un muy buen cantautor por acá, pero no se conoce tanto, otro para acá que también lo ujú. mismo, y que en algún momento se juntan, eso es algo imparable. Y creo que es parte de ese egoísmo, y lo conversábamos en estos días mientras la sesión de grabación, que todo se ha vuelto instagramiable. Entonces la pregunta, Sí. por ejemplo, que te hago es, ¿cómo, cómo ves eh, el poder luchar contra eso? Más bien, ¿vos cómo harías para luchar contra primero esa desunión y que todo se vuelva desinstagramiable? O sea, ¿cómo convencerías a los cantautores de, bueno, hay que unirse? Bueno, para nadie es un secreto que la unión hace la fuerza, pero, pero es muy complejo. Es muy complejo cuando ya muchos tienen ya su cerebro formateado allí y son mayores y ya tienen sus decisiones, tienen sus convicciones. Sí, yo soy un tipo de 56 años, ¿ya? Entonces, ya, ya me queda muy complicado salir a decirle a X o a Y cantautor, y vea, por favor, unámonos. Y yo recuerdo, yo intenté, yo lo hice con el que la hace la canta, yo cuánta gente no convoqué, acá vino gente a tocar de afuera, ¿ya? Vas a pasar por Colombia, pasa por Cali, ven, y hacía la gestión y todo. Pero uno se cansa porque no todos, ojo, aclaro, no todos, porque hay unos que siempre están jugando a partir de sacarle provecho, sacar ventaja de todo. Y cuando los descubría y se los decía, porque esa es otra facultad que he conservado, he cultivado, no te voy a hablar por la espalda, yo te lo voy a decir de frente, brother. A mí no, o sea, hay gente que se me ha lastimado por eso, porque yo le digo las cosas frontalmente. Y cuando alguien me ha querido atacar, decirme algo, tratando de hacerme, de lastimarme, yo lo único que le digo, pues si ese es tu concepto que tienes de mí, brother, yo te lo respeto, pues es cuestión tuya y no tengo nada que ver con eso. Y eso es una forma también de desarmar a la gente. Ya es difícil, ya es muy complicado hacer una tribu cuando ya todo el mundo tiene sus objetivos, tiene sus clanes también, porque también han armado clanes independientes, ¿sí? Y uno ahí no tiene nada que hacer, ¿sí? Eso sí, la tengo clara. Cuando si alguien me llama, mira, Ismael, me gustaría hacer esto contigo, entonces, claro que sí, con mucho gusto. Sí, siempre y cuando sea algo limpio, sea, eh, eh, sea algo honesto, sí, más que honesto sea algo íntegro,
donde no, Sí, no vamos a pasar por encima de nadie. A mí no me invites a derribar árboles, no, no me invites. Entonces, eso le digo a la gente. Entonces ya yo no me muevo, ya yo no me muevo, ya yo dejo que todo el mundo siga remando, remando, siga caminando su sendero, ¿sí? Porque ya estoy mayor ya no tengo tiempo para eso. Entonces yo estoy trabajando acá y me hago de pronto visible porque manejo mi canal y estoy compartiendo mis canciones, sí, pero ya armar camaradería con nadie ya con alguien me cuesta, ya me cuesta, sí, porque no tengo claro. tiempo para estar soportando caprichos, actos pueriles, no tengo tiempo para ello, sí, entonces es eso. Pues sí, Nael, muchas gracias por todas esas palabras. Espero pues que en tu tiempo, ojalá algún día te pases por acá o en los festivales que hagamos. Eh, Agradecerte mucho este espacio. Y nada, felicidades por tantos años de canciones, de música, como lo has dicho, como voy a traducirlo, de tirar aguante, desde muchos ángulos. Y siempre va a ser pues un placer escuchar tu música, compartirla desde Entrevías y ojalá te veamos en algún momento. Ajo Mitakuyo Yase. Gracias por la invitación una vez más. Y bueno, siempre les dejo mi abrazo de amor y paz y muchos éxitos con esa labor que están emprendiendo todos allá. Y recuerden que siempre con íntegros. Si las cosas se hacen con amor y con transparencia, los resultados no tienen que ser diferentes, tienen que ser iguales. Y si hay alguna dificultad, pues observen, sorteen bien la situación, ¿sí? Y ahí sigan para adelante. Sigan.